Maritza Serrano, de la Escuela ESPEA número 2, Manuel Gómez Carrillo. En el espacio de formación ética y ciudadana con el profe Ramón Reyes voy a desarrollar los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. ¿Para qué nos sirve conocer los derechos humanos? Son un conjunto de garantías indivisibles, interdependientes e inherentes a toda persona. Son derechos fundamentales que establecen límites para interferir en la vida de las personas y de los pueblos y obligan a los gobiernos a satisfacer las condiciones de vida que son necesarias para que las personas puedan desarrollarse en plenitud. Ahora bien, ¿de dónde vienen los derechos humanos? Los derechos humanos son el resultado de luchas sociales, de más precisamente la acción de personas, grupos, que denunciaban abusos para erradicarlos y promover la igualdad y el trato digno entre los seres humanos. Bien, ¿cómo podemos clasificarlos? Derecho de la primera generación se llama, porque fueron los primeros, ¿sí?, derechos civiles e individuales, que surgieron en la época de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. En Francia, por ejemplo, se sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa de 1789. ¿Cuáles son? Derecho a la vida, integridad física y psíquica, a la propiedad privada, a la libertad de prensa, libertad de pensamiento, de conciencia, de tránsito, de religión, de enseñanza, libertad de asociarse, de desarrollarse económicamente, de asociarse, de reunirse, de casarse, de elegir gobernantes y ser elegido. Derechos de la segunda generación. Son derechos para vivir en sociedad. Son derechos económicos y sociales que comenzaron a reconocerse a finales del siglo XIX y continuó durante el siglo XX. Se consideran a la persona en su contexto social. A partir del siglo XVIII se desarrolló en Europa y en otros países del mundo un proceso de cambios técnicos, económicos, sociales, reconocido como una revolución industrial. Y ahí surgieron estos derechos. ¿Cuáles son? Los derechos al trabajo en condiciones dignas, el descanso diario, el acceso a la vivienda digna, al esparcimiento, a la educación, a la cultura, a la protección a la maternidad. Y luego surgieron la tercera generación, que son derechos de solidaridad. Son los derechos más recientes que fueron reconocidos en la segunda mitad del siglo XX, que solo pueden garantizarse con la participación solidaria de todas las sociedades del planeta. Después de lo que sería la Segunda Guerra Mundial de 1939, la comunidad internacional de los países de todo el mundo comprendieron la necesidad de proteger a las personas que frente a abusos y atrocidades. Con estos fines se creó en 1945 lo que sería la Organización de las Naciones Unidas, que en 1948 se sancionó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y surgieron a partir de allí la aparición de los organismos internacionales. ¿Cuáles son? El derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano y equilibrado, el respeto al patrimonio común de la humanidad, derecho al consumidor, derechos de los niños y de las mujeres. Luego de la última dictadura militar de 1976, los gobiernos democráticos que se sucedieron en el poder desde 1983 hasta el presente crearon un clima más positivo para los derechos humanos. La Constitución Nacional es un instrumento para una mejor convivencia social. Es por eso que tanto las personas como las comunidades cambian, entonces las leyes también deben cambiar. Por eso en nuestro país, en el año 1994, se organizó una asamblea constituyente para reformar la Constitución Nacional. Entre otras modificaciones, esta reforma sirvió para acercar los derechos humanos a nuestra sociedad. En primer lugar, se incorporaron los tratados internacionales. En segundo lugar, se agregó un segundo capítulo a la primera parte llamado Nuevos Derechos y Garantías, que tienen que ver directamente
con la protección de los derechos humanos. Algunas de las normas de este capítulo son: a favor de la democracia, la garantía democrática, en contra de los golpes de Estado, en el artículo 36, que se garantiza la vida en democracia. Los derechos políticos, se reafirma el sistema democrático, en el artículo 37, se afirma el sistema de voto secreto, universal, obligatorio e igual. Más participación de los ciudadanos en las decisiones, la iniciativa popular, donde los ciudadanos pueden pedir que se hagan leyes nuevas y mejoras. El artículo 39 dice que la Cámara de Diputados debe tratar cualquier proyecto de ley hecho por un grupo importante de ciudadanos. La consulta popular, el gobierno hace una propuesta y se le pide a la gente que vote a favor o en contra. En el artículo 40 de la Constitución se contemplan dos tipos de consulta: vinculante y no vinculante. En el primer caso son los diputados los que consultan a la ciudadanía acerca de un proyecto de ley. Si la opción más votada es sí, el Congreso está obligado a convertir el proyecto en ley. Y en segundo caso, el Congreso o el presidente convoca a la ciudadanía a expresar su opinión sobre algún tema. El derecho a un ambiente sano, cuidar la vida de todos. En el artículo 41 aparece el concepto de daño ambiental y la necesidad de reparar el perjuicio cometido. Los derechos del consumidor, el artículo 42, establece la obligación del Estado de educar en relación con el consumo y proteger la salud y la seguridad de los consumidores.